Les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están los padres? ¿Bendecidos? Pónganse de pie, amada iglesia, por favor. Y abran la palabra del Señor en Génesis capítulo 33, verso 5. De que qué tremenda responsabilidad me dio mi pastora, ¿verdad? Pero todo lo podemos en Cristo. Aleluya, gracias Señor. Génesis capítulo 33, verso 5. Yo todavía escucho ahí unas páginas que están moviendo y es bueno que aunque tengamos, ¿verdad?, las pantallas, siempre usemos nuestra Biblia si nos es posible. Amén. Génesis capítulo 33, verso 5 dice la palabra del Señor. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. ¿Cuántos padres de familia hay aquí en esta tarde? ¿Cuántos pueden decir, mis hijos Dios me los dio? Mis hijos son herencia de Jehová. Aleluya, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu presencia aquí en tu casa, Dios mío. Hoy nos hemos congregado, Señor, en tu nombre, reconociendo tu misericordia, tu grandeza, reconociendo que es por ti que podemos estar de pie, Señor. Me presento una vez más delante de ti para poder dar esta palabra que tú me has dado, para poderla transmitir a tu pueblo, Señor. Somos, Dios mío, un pueblo humilde que recibimos tu palabra, Señor, y que nos comprometemos cada vez que la escuchamos a ser hacedores de ella, Señor amado. Sea tu Espíritu Santo tomando el control y ministrando nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, mi amado hermano, mi amada hermana. Gloria al Señor. El Padre bíblico. Yo le puse ese tema, el Padre bíblico. Muchos buscan ser un buen padre, muchos buscan ejemplo en grandes hombres de Dios. Muchos dicen que no les enseñaron a ser padre, que los hijos venían sin un manual para poder ellos ser un buen padre. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando hay un padre que está en Cristo, puede llegar a ser un padre bíblico, un padre conforme a lo que Dios pide de él, basado en la palabra del Señor. Se considera, mis amados hermanos, que el Día del Padre no tiene la misma importancia que el Día de la Madre. Dicen que para el Día de la Madre se vende más que para el Día del Padre. Si usted ve, los restaurantes están más llenos el Día de la Madre que el Día del Padre. Y hay un desbalance en la sociedad. Pero se ha llegado a la conclusión que esa causa es porque muchos padres han descuidado o están descuidando su función como padres. Que muchos padres solo han engendrado, pero que después han abandonado a los hijos y lo que ha habido es una madre presente y un padre ausente. Y eso ha quitado el valor a lo que es la celebración del Día del Padre. Si no es cierto que mucho se resalta lo que es la labor de la madre, pero no se resalta lo que es la labor del padre. Muchas veces se halaga a la madre porque la madre es la que tiene al hijo 9 meses en su vientre y al padre no se le da el valor por haber engendrado al hijo. ¿Usted se ha dado cuenta de todo eso? ¿O es que es mi mundo? No, hermanos, es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Pero es cierto, hermanos, que hay padres que han descuidado su función como padres. Pero hay padres que están comprometidos con Dios en el rol que Él les ha dado como padres dentro de una familia. Y nosotros debemos de entender, hermanos, de que siempre van a resaltar más a la mujer. Siempre van a resaltar más el trabajo de una madre.
Si no es cierto, hermanos, que hasta muchas veces se hace un menosprecio del padre por exaltar a la madre. No es cierto que muchas veces se engrandece más a la mujer y se minimiza al varón. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, y lamentablemente en los mismos altares, en que se dice, oh, las mujeres somos multifacéticas, las mujeres en lo que estamos haciendo 5 cosas, cuidamos al niño, movemos la comida, estamos en el teléfono, cosa que los hombres no pueden? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿No es un menosprecio al varón? ¿No es minimizar al varón? Y como le digo, lamentablemente aún en los altares se está menospreciando al varón, al padre de familia, al hombre de Dios. Pero nosotros tenemos que entender como iglesia que Dios formó al hombre y después formó a la mujer. Y que a cada uno lo dotó con habilidades especiales, con habilidades únicas. Es cierto, mi amado hermano, que nosotras las mujeres tenemos la bendición de poder tener vida en nuestro vientre, que tener la bendición de que por 9 meses se forme un niño en nuestro vientre. Tenemos esa bendición de poder aguantar los dolores, de poderlo dar a luz, porque Dios nos dotó para eso. Pero el hombre tiene una capacidad dada por Dios que no la tiene la mujer, porque en mi vientre no puede nacer un bebé solo así por así. Se necesita de un varón que engendre hijos. Y eso es Dios quien se lo ha dado al varón. Por lo tanto, yo en este día te vengo a decir, padre de familia, hombre de Dios, que tú tienes un lugar importante en la sociedad, que tú tienes un lugar importante en la iglesia de Jesucristo, que si tú eres un hombre de Dios, Dios te va a usar para la guianza de tu familia. Alabe el nombre del Señor. Mira, hermano, nosotros como padres y como madres no podemos estar compitiendo en nuestro rol en la casa. No. Yo no puedo estar diciendo a mi esposo una cosa hace en lo que yo hago 5. No. No, hermano. Es como que él dijera, ay, tú solo puedes mover una mesa en lo que yo puedo mover cierta cosa pesada. Dios a todos al hombre y a la mujer nos habilitó diferentes. ¿Para qué? Para que seamos una ayuda idónea a nuestro esposo y juntos como padres y como madres podamos guiar nuestro hogar en la perfecta voluntad de Dios. Así que, padres de familia, ¿cuántos hay aquí? A usted que Dios le dio el privilegio de ser padre, a usted que Dios le confió una herencia, porque herencia de Jehová son los hijos. Es una herencia, hermanos. Ustedes tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Y ustedes tienen que saber que un día se van a presentar delante de Dios y le van a dar cuenta por la herencia que recibieron de parte de Dios. Porque no podemos negar, hermanos, de que sí hay padres que han descuidado ese privilegio, esa herencia, y por eso hay esposas que toman el control en la casa. Pero por padres que han dejado ese lugar a la esposa. Nosotros tenemos que saber de que todo tiene un orden lógico. En las escuelas hay un orden, en el gobierno hay un orden, en la naturaleza hay un orden, en el gobierno hay un orden y en la familia hay un orden. Y ese orden no lo ha estabilizado la sociedad. Hay un orden divino que es Dios el que lo estableció en su bendita y eterna palabra. Si vamos a la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, dice la palabra del Señor:
Pero quiero que sepáis que Dios es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Ahí hay un orden establecido por Dios. La Biblia nos lo muestra claramente que ese es el orden establecido por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esposa, ¿dice usted amén? Varón, ¿dice usted amén? Entonces el orden que la palabra del Señor nos establece es Dios, Cristo, varón, mujer, hijos. Amén. Ahí lo leímos. Y se puede ir a Efesios capítulo 4, que ahí también lo dice. Lo respalda la palabra del Señor, que hay un orden. Dios es cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del esposo del Padre. Y el padre, esposo, padre es cabeza de la mujer. Y juntos gobiernan a los hijos. El esposo debe vivir bajo la autoridad de Cristo en cuanto a la dirección y cuidado de su familia. La esposa debe cuidar de su familia sabiendo que ella debe darle cuentas al esposo por el orden y el cuidado también de los hijos. Y los hijos deben de someterse a la autoridad tanto del padre como de la madre. Ese es el orden. Yo aquí no le vengo a traer cuentos, hermano. Le vengo a traer la palabra del Señor. Y no podemos negar que ese orden está siendo bombardeado. No podemos negar que ese orden el diablo quiere destruirlo. Y se levantan movimientos del mismo infierno para querer alterar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y hay un movimiento llamado feministas. Oh, las que se tienen que empoderar, las que no pueden vivir bajo el gobierno de un hombre. ¿Por qué? Somos iguales. Si hay hasta un día de qué de la mujer, ni lo sé, fíjese, porque ni me interesa. Pero el orden divino de Dios está bajo peligro. Hermano, a mí me preocupa de verdad ver cuando en las mismas iglesias se está metiendo ese espíritu feminista. Y hay mujeres cristianas que dicen, yo soy feminista, yo defiendo a las mujeres, somos iguales. ¿Por qué el hombre va a estar arriba y la mujer va a estar abajo? Somos iguales. No, hermanas, en el orden de Dios, el hombre es cabeza de la mujer. No sé si está de acuerdo conmigo, si le gusta, pero a mí me pusieron a predicar. Y como dijo una pastora en una iglesia, si saben cómo predico, ¿para qué me invitan? Ese es el orden de Dios, hermanos. ¿Cuántos hogares cristianos donde se le ha quitado la autoridad al varón, al padre de familia? Se dice, no, es que en mi casa mi esposo no gobierna, mi esposo, porque muchas veces la misma esposa le quita la autoridad. Cuando hay padres que quieren disciplinar a sus hijos, corregir a sus hijos, ¡ja! Yo soy una leona cuando se trata de mis hijos. Soy una gallina que defiende a sus pollitos. Tranquilícese, hermana. Vaya a la palabra de Dios. No le quite autoridad al que Dios le ha dado autoridad en su casa, porque usted está alterando el orden de Dios y le es pecado. Todo lo que se levanta contrario a lo que está escrito en la palabra del Señor viene del mismo infierno. Y el diablo, hermano, usa a mujeres o a hombres para poder mover todo ese ambiente en la sociedad. Y como le digo, lamentablemente hasta las iglesias llega.
Mujeres buscando ser mujeres empoderadas. Y se van a conferencias porque yo voy a ser una mujer empoderada. ¿De qué se quiere empoderar? Lo único que tenemos que buscar es empoderarnos del poder del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces como esposas lloramos, bueno, no es mi caso, pero me incluyo pues. Lloramos ver hijos que están en desobediencia, que nuestro hogar no está bien, por culpa de nosotras. No las miro muy contentas, hermanas, pero gócense en el Señor. Se hace mucho chiste del varón, hermanos. ¿Verdad que sí? Se hace mucho chiste, mucho menosprecio. No tiene que haber eso en nosotras y mucho menos como mujeres de Dios. Ahora voy a los padres, pues. Eso era solo para poner un cimiento, que se sintieran los padres. No, no vengo a eso, vengo a traerle la palabra del Señor. Varón de Dios, Dios a usted le ha dado una autoridad en su casa, una responsabilidad grande que tiene que valorar. Su trabajo no fue solo engendrar a sus hijos. Su trabajo no es solamente de proveedor, de que ya lo engendré y ahí está y le doy de comer, lo visto y ya no, hermano. Usted no solo es un engendrador, usted es un formador. Los padres son los encargados por Dios, según el orden, de que formen a sus hijos, que sean los líderes espirituales, que formen en valores a sus hijos, que les provean también, pero no solo eso. Y dentro de la iglesia se ven padres descuidados, padres irresponsables en lo que es el aspecto espiritual, pero en este día yo sé que el Señor nos está hablando y nos va a seguir hablando, porque Dios quiere que arreglemos las cosas que están mal en nuestro hogar. Entonces, en el orden divino de Dios para la familia, el padre debe ser el líder en el hogar, un líder en el área espiritual y en las demás áreas de la vida. Pero dije anteriormente que el padre tiene que vivir bajo la cobertura o bajo el gobierno de Jesucristo. Cuando hay un padre que tiene una relación íntima con el Señor, que no es solo los sábados ni los domingos cuando viene a la iglesia, sino que constantemente tiene su relación con Dios, que lo que busca es vivir en la voluntad de Dios, que lo que busca es instrucción en la palabra de Dios, que no toma decisiones sino es por la palabra de Dios, es un hombre que vive bajo gobierno de Cristo y va a tener una casa bendecida. Y aquí podemos ver en la palabra del Señor un hombre, hermano, bien bíblico como padre. Y vamos a Job. Vamos a Job. Job capítulo 1 del verso 1 al verso 5. A Job le hemos conocido como un ejemplo de sufrimiento y de paciencia. Y lo conocemos poco como padre. Pero hoy lo vamos a conocer un poco más como padre. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 1, verso 1 al 5. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba
Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. Aquí vemos unas cualidades en la vida de Job como padre. Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Ya con esto tiene muchas cualidades o cualidades valiosas como padre. Un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal. Pero me llama la atención que Dios no resalta solamente que era temeroso de Dios, sino que también resalta que era un hombre rico, un hombre sobresaliente en su región, un hombre perfecto, un hombre íntegro, apartado del mal. Hermano, ¿qué se puede esperar de un padre así? Que tenga una buena casa. Porque con todo eso que Dios dice de Job, desde ahí se ve que Job ya era un padre ejemplar para sus hijos. Y nosotros tenemos que saber que los hijos, más que querer oír palabras, más que querer oír consejos, lo que quieren es ver en el padre el ejemplo vivo. Y aquí entonces vemos que Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Con todas esas cualidades, hermano, él podía darle una dirección en valores a sus hijos. Hoy se necesitan padres que estén pendientes de sus hijos, de su crecimiento, de su formación, que no solamente sea la palabra cuando están en los servicios, sino que puedan dedicar un tiempo para ver la condición que tienen sus hijos. Un hombre temeroso de Dios siempre va a querer que en su casa esté la presencia de Dios. Un hombre temeroso de Dios va a querer que sus hijos siempre teman al Señor. Y dice la palabra del Señor que él era apartado del mal. Mire, ni podemos siquiera imaginarnos a Job haciendo algo malo. Yo no me lo puedo imaginar. Cuando yo estudiaba esta palabra, ni me lo puedo imaginar, porque qué tanto mal hay, hermanos. Pero él era apartado del mal. Sus hijos no podían decir nada negativo de él, en su ejemplo, en su conducta, en su forma de tratar a la mamá. No tenían nada malo que decir los hijos. ¿Por qué yo le digo esto? Porque Dios resaltó las cualidades de Job. Y Dios dijo que era íntegro. Y si Dios, siendo Dios, resaltó todo esto, ¿qué podían de malo encontrar los hijos? Y tal vez usted dirá: hermana, pero es que yo soy humano. Job era humano. Pero ¿se puede vivir una vida, padre de familia, apartado del mal? Una familia, una vida íntegra. Que usted pueda enseñarles a sus hijos el valor de la verdad, porque usted habla solo con la verdad. El valor del respeto, porque usted sabe respetar a su esposa. Hay muchos padres que saben ser buenos padres, pero malos esposos. Y sus hijos necesitan ver un buen ejemplo como esposos también. Porque usted es el formador de sus hijos para cuando ellos tengan una familia. Si ellos miran que usted trata mal a la esposa, ¿qué usted les está enseñando? Que esa es la manera que usted tiene que tratar después a su esposa. Si ellos miran que usted ofende a su esposa, hermano, eso es lo que ellos van a llegar a hacer después. Aunque hay muchos que cambian, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Porque muchos que han visto que sus padres eran mujeriegos, que bebían, que esto, ellos dijeron: no, yo esa vida no la quiero. Y se fueron por el camino correcto. Pero hay muchos que dentro de la casa sí empiezan a llevar ese mismo patrón
y lo llevan por generaciones y por generaciones. Pero hoy Dios le dice a usted como padre de familia que cuide su caminar, que cuide todo lo que haga, porque usted tiene hijos, hijas que lo están observando. Y no hay nada mejor que ser ejemplo. Algo que mi esposo le dice a mis hijos es: lo que ustedes miren que yo hago con su mamá, ustedes lo van a tener que hacer. Como ustedes miren que yo trato a su mamá, ustedes lo van a tener que hacer. Pero imagínense, ¿por qué él dice eso? Por el ejemplo. Por el ejemplo. Job fue un padre que mantuvo unida a su familia. Si vemos ahí, dice en el verso 4, no lo vamos a estar leyendo mucho. Dice de que los hijos tenían fiestas, que los hijos se reunían y que hacían llegar a sus hermanas y que todos se reunían como hijos, como familia. ¿Qué muestra eso? Unidad. Y un padre de familia tiene la responsabilidad que en su casa haya unidad, que sus hijos crezcan unidos, que entre sus hijos no hayan celos. Pero ¿cómo es que tienen que actuar los padres sin tener hijos preferidos? Porque cuando es que muchas veces hay problemas entre los mismos hijos, hay contiendas, hay celos, porque hay padres que tienen a sus hijos preferidos. ¿Cuántos varones dicen: no, es que él es el varón, ella es la mujer, es la de mamá? Porque hay varones machistas. Pero aquí no, ¿verdad? Él mantenía la unidad de la familia. Es una responsabilidad que se tiene. Y no solo con los hijos, voy a estar hablando más como familia, no solo con los hijos. Padre de familia, si usted trata bien a su esposa, si le da el lugar a su esposa, usted va a mantener la unidad entre todos. Pero imagínese que usted trate de decirle a los hijos: no peleen, llévense bien, pero a usted lo miran peleando con la mamá. No hay unidad. Job fue un padre comprometido con la vida espiritual de sus hijos. Ya esto lo hemos leído, vamos al verso 5, ese verso sí lo quiero leer. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía. Ahí vemos a Job, que Job era millonario. Les tenía a los hijos Mercedes-Benz. Les tenía a los hijos la última tecnología, buenos banquetes para comer, pero no era la prioridad de él. Él tenía un compromiso espiritual con sus hijos. Fíjese que a mí me llama la atención cuando leemos ese verso de que los hijos hacían fiestas. Aunque aquí en la escritura habla, ¿verdad?, daría a entender que eran fiestas no muy buenas, no se refiere a eso. Por la palabra que usa convites, por la palabra que usa así, no se refería a fiestas o no se refiere en sí a fiestas donde estuvieran haciendo cosas malas. Eran fiestas familiares, tal vez consideradas como un cumpleaños, y que por eso dice cuando era el turno de cada uno. Se considera que eran los días de cumpleaños, que ellos se reunían en una fiesta familiar, pero aún así, aunque era una fiesta familiar, Job tenía una gran preocupación que sus hijos no pecaran contra Dios. ¿Por qué él se preocupaba por esto? Porque él era un hombre íntegro y temeroso de Dios. Y un padre de familia íntegro y temeroso de Dios
no puede vivir feliz, no puede vivir tranquilo sabiendo que sus hijos podrían estar pecando. ¿O sí, hermano? El pecado acecha a los hijos. Y él, con ese temor, con ese cuidado que sus hijos no le fallaran a Dios, él lo que hacía era que los santificaba. Después que ellos tenían sus fiestas, dice que él mandaba que se santificaran, yo me lo puedo imaginar de esta manera, nuestro tiempo, que los reunía, les hablaba, les hacía conciencia sobre cómo ellos habían celebrado, si ellos habían fallado, y los llevaba a un arrepentimiento. Hoy, hermanos, vemos padres que ni se interesan por lo espiritual en sus hijos. Y la palabra del Señor a ustedes como padres les da una gran responsabilidad en Deuteronomio capítulo 6 del verso 6 al 9. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Sobre el corazón de quién? Del Padre. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire qué responsabilidad tiene usted como padre cristiano. Le hablo a usted como padre cristiano. Ahora le pregunto, y no vaya a responder ni esposa se le vaya a quedar viendo a su esposo. ¿Lo está haciendo? ¿Está repitiéndole la palabra a sus hijos en su casa? Cuando van en el carro. ¿Saben qué? Mejor pónganse una película ahí en el carro. No es malo, hermanos. Pero aprovecha el tiempo para hablarle la palabra del Señor. Que cuando usted está preparando el desayuno eso ya sería irme con las mamás, ¿verdad? También reciba la palabra. Pero mire, es a los padres. Y yo se los vuelvo a decir, amado padre de familia, un día usted se va a presentar delante de Dios. Y si ahorita fuera el momento que usted se presente delante de Dios, ¿usted sería aprobado o desaprobado como padre? Yo tengo la vida cristiana como que a mí Dios me está calificando cada día. Porque dice que un día nos vamos a presentar como siervos buenos y fieles. O sea que Él va viendo si hago las cosas bien o las hago mal. ¿Soy yo quien los está durmiendo o tiene hambre? Alabe a Dios. Yo no me gusta eso de que alaben, eso fluye, pero ahorita sí alabe a Dios porque lo miro como un poco decaído. Gloria al Señor. Mire, padre de familia, madre de familia, no hay nada más hermoso que tener un hogar fundado en la palabra del Señor. Porque cuando fundamos nuestro hogar como padres en la palabra del Señor, nuestro fundamento es Cristo, es la roca inconmovible. No descuide esa área espiritual de sus hijos por cuidar todas las demás áreas. Esa tiene que ir adelante. Mire qué pasó con Elí. Dios trató con la casa de Elí porque Elí descuidó espiritualmente a sus hijos. Y a mí me llama algo la atención, hermanos, es que muchas veces pensamos que solo a los chiquitos tenemos que instruir, que solo a los que llevamos de la mano, que solo a los adolescentes. Estos ya eran mayores. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? ¿Por qué Dios trató con su casa? Porque Elí no estorbó el pecado de sus hijos.
Padre de familia, si usted se está dando cuenta de algo que no está bien en sus hijos, estórbelos antes que hayan consecuencias. La disciplina es por amor. Y parte de su llamado como sacerdote del hogar es enseñar, instruir y disciplinar. Y vemos también en los hijos de Job, hermano, que no eran niños. Yo a veces escucho que ya los mayores ya son mayores. Y yo entiendo que no los podemos obligar. Yo entiendo que hay una edad en que ya ellos son los que van a tomar su propia decisión, pero si usted los establece en el fundamento de la palabra, van a tomar buenas decisiones y siempre van a estar en Cristo. Porque la palabra es viva y se cumple. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Podrá fallar, podrá pecar, pero el Señor lo va a tener siempre en su camino. Y muchas veces se dice, no, es que ya salieron de mi casa, ya son adultos y ya, hermano, con los adultos no se puede hacer nada, dice. Pero ¿y por qué cuando su hijo adulto tiene una necesidad económica, ahí sí va usted como padre a suplirle? ¿Por qué cuando su hijo tiene una emergencia, ahí sí corre usted como padre? Y de lo espiritual, no, porque ya son adultos, no se haga, hermano. Las cosas como son, por la palabra de Dios. La responsabilidad de padre nunca se termina. Y como yo le digo, obligarlo no puede, pero estórbeles el pecado. Hijo, cásate, no puedes vivir en unión libre. Si Cristo viene, te vas al infierno. Escrito está. Deja esas amistades, no te traen nada bien. No, pero como usted dice, ya es adulto el que escoja por su vida. No, hermano. Póngase firme en el Señor. No lo estoy regañando, hombre. Y aquí vemos que los hijos de Job tenían sus casas. ¿Qué le muestra a usted eso? Ya eran adultos. Y mire lo que hacía Job, los iba a buscar, los santificaba y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. ¿Cuántos hijos tenía, incluyendo a las hijas? 10. ¿Cuántos varones? Está conmigo, hermano. Y aquí me llama la atención que Job era un padre que intercedía continuamente por sus hijos. Dice que él se levantaba a mediodía. ¿A qué hora se levantaba? No me diga mediodía, hermano. Se levantaba de mañana. Ahora sí los desperté, ¿se dan cuenta? No, eso fue una estrategia. No. Se levantaba temprano, se levantaba de mañana. Hermano, ¿Job era trabajador? Claro que sí. Si lo que él tenía no era porque se lo ganó en la lotería. La Biblia no nos dice de eso. Era un hombre trabajador, era un hombre empresario. Y los empresarios trabajan mucho más que los que tienen un jefe. Se dice de eso, amén, hermano Antonio. Ese es el primero en llegar y el último en irse. Entonces, si Job, digamos que era empresario, trabajador, hermano, él sabía que su trabajo lo empezaba a las 8, que a las 7:30 tenía que salir de su casa, pero a las 6 estaba de rodillas intercediendo por cada uno de sus hijos. No se iba arriba del camello y orando, pues arriba del camello. No se iba sobre el camello orando por sus hijos. Como a veces se dice, es que en el carro tengo mi comunión con Dios, ínquese, ore, interceda por sus hijos. En la mañana. ¿Y cuándo lo hacía? Todos los días. Y mire que aquí cuando dice que
ofrecía holocausto, ofrecía sacrificio por cada uno de sus hijos, es porque a uno por uno lo presentaba delante de Dios. No decía solo: Señor, bendice a mis 10 hijos, prospéralo, los cubro con el manto precioso. No, hermano, uno por uno. ¿Por qué? Porque cada hijo es diferente. Cada hijo tiene necesidades diferentes. Cada hijo tiene carácter diferente. Y por eso usted, como padre de familia, tiene que tomarse un tiempo específico para presentar a uno por uno de sus hijos. ¿Cuántos se comprometen con el Señor? Job, hermano, era un hombre preparado para enfrentar las crisis, las pruebas y tribulaciones de la familia. No podemos negar que aunque hayan padres que cumplan todo, hermano, como está en la palabra del Señor, van a tener pruebas, van a tener adversidades, van a haber crisis. Pero el hombre que vive, el padre que vive bajo la autoridad de Cristo, estará preparado para enfrentar esas crisis. Vemos a Job de que le vino una tras otra. Y a Job nosotros no lo vemos renegando contra Dios. Lo vemos firme en su fe. Y aquí esto me lleva a mí a 2 hombres que se presentaron frente a Jesús con adversidades en su casa, con crisis en su casa. En San Marcos capítulo 9, del verso 14 al 29, vemos a un padre de familia que estaba pasando una crisis terrible porque tenía un hijo que tenía un demonio. Así lo dice la Biblia, era un espíritu, un demonio. Y este demonio hacía que el hijo se sacudiera, que el hijo convulsionara, si lo podemos decir así, que el hijo vomitara, se arrastrara. Dice que era un demonio que lo sacudía con violencia y que lo tiraba al fuego para matarlo o que lo tiraba al agua para ahogarlo. Un espíritu que quería destruir a su hijo. Y vemos a este padre que se fue a buscar a los predicadores de renombre. Este padre se fue a buscar a los ministros que tenían fama y los lleva con los discípulos. Ellos eran. Pero los discípulos no pudieron echar fuera aquel demonio. Y llega Jesús y Jesús pregunta qué es lo que está pasando, por qué un alboroto. Y llega el padre y le dice a Jesús con esa crisis familiar. Y le dice: Jesús, o maestro, yo he traído a mi hijo porque tiene un espíritu, tiene un demonio. Y es un espíritu de mudez. Mire, hasta estaba ya identificado qué demonio era. Pero tus discípulos no lo han podido echar fuera. Ahora, ¿cómo vemos a este padre? Yo lo veo preocupado. Yo lo veo angustiado, con un deseo que su hijo fuera libre de aquel tormento, de aquel demonio que lo quería matar. Un padre que empezó a ver lo que le estaba pasando a su hijo. No fue descuidado, no ignoró la situación hasta ese momento. ¿Por qué le digo hasta ese momento? Porque cuando Jesús le pregunta: ¿y desde cuándo está así? La respuesta del padre fue: desde que era un niño. Y lo llevó ya siendo muchacho. Digamos, un joven, un adolescente, no lo sé. Pero la condición que él tenía un demonio, un espíritu, era desde niño. Ahora, hermano, yo me ponía a pensar en esto. ¿Por qué el padre esperó tanto tiempo? Le hablo del padre, porque aquí no se está hablando del padre. ¿Por qué el padre esperó tanto tiempo? Ahorita se me vino algo. ¿Por qué el padre esperó tanto tiempo para llevar a este niño a Jesús?
Y yo me ponía a pensar, ¿será que fue un padre que descuidó la niñez de su hijo? ¿Por qué un demonio en un niño? Mire cómo lo trataba con violencia, lo tiraba en el fuego y lo metía al agua para matarlo, dice la palabra del Señor. ¿Usted sabe que el enemigo trabaja para matar a nuestros hijos? ¿Para destruir a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos, cuántos niños están siendo ahogados por las enseñanzas falsas que les están dando? ¿Cuántos niños están siendo dañados espiritualmente por las cosas que miran en la televisión y el padre sin interesarse? El padre no pone atención a lo que su hijo mira, a lo que su hijo escucha, porque como lo mira ahí en el iPad, lo mira en el celular tranquilo, usted ni sabe qué está viendo. Póngale interés. ¿Por qué un niño con un demonio? Esto está terrible. Y usted sabe, hermano, que aún las caricaturas tienen influencia sobre los niños. Aún las caricaturas que pueden ver los chiquitos, ahí ya les están promoviendo el homosexualismo, la desobediencia. Y a veces se ve como algo que no tiene importancia, como algo superficial. Y son puertas que se están abriendo para que después los hijos resulten con demonios. ¿Exageración? Padre está pendiente de sus hijos. Fíjese, le voy a contar. Como no lo conoce, le voy a contar. Mi sobrinito, hace años atrás, como nosotros mirábamos los Teletubbies, ¿sí sabes? Para nosotros no era malo, porque cuando yo era niña no se hablaba mucho de la liberación, no, la administraban sí, pero no se tenía mucho como conocimiento sobre eso, como ahora hay libros y todo eso. Entonces mis sobrinitos miraban los Teletubbies. ¿Qué pasó? De repente mi sobrinito agarró una cartera y él caminaba con la cartera. ¿Por qué razón? Porque allá en los Teletubbies había uno que usaba cartera. Mire cómo el enemigo empieza a influir, a meterse. Obviamente cuando mi hermana vio en el momento, no que le pegó, ¿va? Reaccionó. Tenga cuidado, amado hermano. Si no quiere ver a su hijo dañado en la adolescencia, ahorita le hablo a los que tenemos pequeños, si no queremos ver a nuestros hijos dañados en la adolescencia y en su juventud, cuidémoslos desde ahora. Cerrémosle las puertas al enemigo. Pero este padre, me llama la atención que fue el padre que no le dijo a la madre, llévalo tú, ve tú, como hacen mucho, ¿va? Que le dan a la esposa lo que a ellos les corresponde hacer. Y le dice, y va con Jesús, y cuando tuvieron esa plática, entonces Jesús vino y reprendió el demonio y le autorizó, le autorizó que se fuera de él y que no regresara más. En ese momento el demonio sacude al hijo, cae en el suelo y dice que quedó como muerto. Y los que estaban alrededor decían, está muerto, se murió. Pero vino Jesús y lo toma de la mano y lo enderezó. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, en Cristo. Que si hay hijos que están torcidos y hay padres que saben interceder, que saben clamar, que saben presentarlos delante de Dios, lo torcido Dios lo va a enderezar y le va a dar vida. Pero se requiere de padres que busquen a Jesús. Un padre de familia que tenía una hija de 12 años, grave.
moribunda, a punto de morir. No le dijo a la esposa, ve tú a buscar a Jesús. Él se fue, él se presentó delante de Jesús ante la necesidad. Reconoció su autoridad de padre, su autoridad de sacerdote. Y se va a buscar a Jesús y le dice, Jesús, por favor, ven a mi casa. ¿Cuántos padres pueden decir, Jesús, ven a mi casa? Y le presenta la necesidad de una hija moribunda. Hermano, era un adolescente con cambios, porque en la adolescencia hay cambios. Y si usted no se preocupa en esos cambios de sus hijos, puede haber muerte espiritual. Y esta niña moribunda, y va el padre a buscar a Jesús, por favor ven a mi casa. Mi hija está moribunda. Y Jesús escuchó a aquel padre, porque cierto es que cuando clamamos a Dios, Él nos oye y nos responde. En el camino, en el proceso, ya usted sabe, la mujer del flujo de sangre, y le tocó esperar, le tocó tener paciencia, le tocó poner en práctica su fe. No retrocedió. Pero ¿cuántos padres un momento, una oración, 2 oraciones, 3 días presentan a sus hijos y como no ven cambios, persevera en la oración, persevera en clamor, manténgase de pie en su fe? Jesús sabía en qué momento iba a llegar. Mientras tanto, en el proceso de espera, Dios le estaba mostrando su gloria a Jairo, haciendo otros milagros. Llega entonces a la casa y Jesús entró en el hogar. Y lo que estaba trazado como muerte, Cristo lo cambió por vida. Porque cuando hay padres que interceden, Dios dará vida en lugar de muerte. Vemos entonces a Job. Job le vino una gran calamidad, pero él fue un hombre que se mantuvo en medio de la prueba, no renegó. Así hoy el Señor le habla, padre de familia. Mantenga su fe puesta en el Señor. Vemos a Job, voy terminando con esto, si pasan los de la alabanza, que tomó una actitud ante las crisis de la vida. Cuando le llega la noticia de que lo había perdido todo y que había perdido hasta sus hijos, él no se derrumbó en su fe. La palabra del Señor dice que él se levantó. Eso lo vemos en el verso 22. Que él se levantó. No fue un padre derrotado, aún en medio de la prueba. Rasgó su manto como una señal de dolor. Padres, ¿pueden mostrar el dolor? Sí lo pueden mostrar. Cuando vienen los momentos difíciles, ¿puede llorar? Claro que sí puede llorar, pero manténgase de pie con su fe en Cristo. Dice que rasuró su cabeza, y eso es como una muestra de humillación. Y se postró en tierra y adoró. Ese es el padre de familia que nos muestra la palabra del Señor. Póngase de pie. Padre de familia, sea bendecido en el nombre de Cristo Jesús. Reciba la bendición de Dios en este día. El Señor le ha hablado y le ha recordado cuál es su lugar, cuál es su responsabilidad delante de Él y delante de su familia. Usted es el único que conoce cómo usted ha desempeñado ese trabajo. Solo usted sabe si ha estado ejerciendo autoridad o usted se la ha delegado a su esposa.
si usted ha sido un ejemplo para sus hijos o si sus hijos no han visto un buen ejemplo. Usted es el único que lo sabe. Pero hoy yo lo invito a que se comprometa con el Señor. Ahí donde está, cierre sus ojos. Comprométase con el Señor. Señor, quiero ser un padre bíblico. Un padre que te honre. Un padre temeroso de ti. Un padre recto. Que mis hijos vean en mi rectitud, en mi conducta, en mis palabras. Ejemplo de oración, ejemplo de búsqueda. Comprométase con el Señor. Como padre, usted es la cabeza de su hogar. No la delegue. No altere el orden divino de Dios. Como padre, usted es la cabeza que debe de bendecir a sus hijos. Bendígalos todos los días con las promesas de la palabra del Señor. Vemos a un hombre en la palabra de Dios, Jacob. Jacob, antes de morir, bendijo a cada uno de sus hijos por nombre. Y cuando los bendijo, estaba profetizando en la vida de ellos, y lo que él profetizó se cumplió. ¿Por qué? Porque usted, como cabeza del hogar, como padre de familia, tiene que reconocer el poder que hay en su boca para bendecir. Señor, en este día, Dios mío, aquí estamos, Señor. Yo te doy gracias por cada padre de familia que está en este lugar. Tú lo has traído. Tú lo trajiste, Señor, porque querías hablar a su corazón. Tú eres el Dios que todo lo ve, el Dios que está en todo lugar, el Dios que examina. Señor, tú pudiste decir de Job que era un hombre íntegro, un hombre temeroso, un hombre recto en todo, un hombre justo, un hombre perfecto. ¿Qué tú dices, Señor, de cada padre en este día? Habla, Señor, corazón de cada padre. Que hoy ellos puedan tomar mayor esa responsabilidad, Señor, que son formadores de sus hijos. En este día, Señor, yo los bendigo como sierva tuya, Señor, como líder de esta casa, que estoy bajo autoridad de mi pastora y me ha dado esta oportunidad de predicar. Los bendigo en tu nombre, Señor. Bendice la obra de sus manos, que todo lo que ellos toquen sea próspero. Hazlos abundar en sabiduría, hazlos abundar en conocimiento de tu palabra. Que ellos puedan ser padres, Señor, que amen incondicionalmente a sus hijos, que sepan perdonar las faltas de sus hijos arrepentidos y que los ayuden a restaurarse, así como tú nos muestras que el Padre hizo con el Hijo